En esta clase exploraremos el concepto de tensión superficial. Consideremos el siguiente sistema, en el que un líquido se encuentra en contacto con un gas. Ya que el líquido es incapaz de expandirse, entre estos dos fluidos se formará una superficie libre o interfase, aquí representada por una línea azul oscuro. A un nivel molecular, las partículas de estos fluidos interactuarán entre ellas. De la interacción entre partículas similares o pertenecientes a un mismo fluido, nacerán fuerzas denominadas como fuerzas cohesivas. En cambio, de la interacción entre partículas pertenecientes a distintos fluidos, en este caso la interacción entre partículas del líquido con las del gas, nacerán fuerzas denominadas como fuerzas adhesivas. Ahora, consideremos una partícula de líquido la cual se encuentra localizada en el seno del fluido. Esta partícula se encontrará completamente rodeada por otras partículas del mismo líquido. Es decir, esta partícula estará sometida a fuerzas cohesivas en todas direcciones, las cuales en promedio serán balanceadas por la acción de las fuerzas con dirección opuesta. Ahora, consideremos una partícula de líquido la cual se encuentra localizada en la interfase con el gas. Esta partícula se encuentra rodeada por otras partículas del líquido solo por sus costados y parte inferior, y por su parte superior se encontrará rodeada por partículas del gas. Entonces, tal como se aprecia en la figura, las fuerzas cohesivas entre las partículas del líquido tenderán a apuntar hacia abajo. En cambio, las fuerzas adhesivas resultantes de la interacción con el gas apuntarán hacia arriba. Note que estas fuerzas no son presentadas en la figura, ya que tienen una magnitud bastante menor al de las fuerzas cohesivas del líquido. Ahora es claro que en comparación con una partícula que se encuentra en el seno del líquido, existe un desbalance de fuerza para las partículas del líquido que se encuentran en la interfase. De este desbalance de fuerzas nace un fenómeno conocido como la tensión superficial, en la que la superficie de un líquido ejerce una resistencia a romperse cuando es sometida a una tensión o esfuerzo. La tensión superficial tiene dos definiciones comunes. La primera definición, que se basa en un punto de vista termodinámico, indica que la tensión superficial corresponde a la cantidad de energía o trabajo que se requiere para aumentar la superficie de un fluido por unidad de área. Desde un punto de vista de la mecánica de fluidos, la tensión superficial no está definida como una energía, sino que como una fuerza por unidad de longitud. Imaginemos la división del sistema ya mencionado en dos subsistemas, tal como se esquematiza en la figura. En el seno del fluido, cada subsistema ejerce una fuerza repulsiva sobre el otro, la cual se denomina presión. Ahora, si la superficie que separa a estos dos subsistemas cruza la superficie del líquido, debemos considerar la acción de una segunda fuerza, que corresponde a la acción de la tensión superficial. Como se esquematiza en la figura, la tensión superficial es una fuerza tangente a la superficie del sistema y normal al contorno separando los dos subsistemas. Además, esta fuerza es proporcional al ancho del contorno, es decir, la longitud del sistema en la dirección perpendicular al plano presentado en la figura. Note también que, contrario a la presión, que es una fuerza repulsiva, la tensión superficial es una fuerza atractiva. Basándonos en estas dos definiciones, es claro que las dimensiones de la tensión superficial corresponden a fuerza por longitud. De este modo, las unidades de la tensión superficial en el Sistema Internacional de Medida corresponden a newton por metro. De igual forma, y considerando la definición termodinámica de la tensión superficial, estas unidades también pueden ser expresadas
en newton metro por metro cuadrado, que es equivalente a joule por metro cuadrado y, por supuesto, a las unidades mencionadas anteriormente. El enlace entre estas dos definiciones está dado por el principio de trabajo virtual y será explicado a continuación. Consideremos una película o film de líquido, la cual se encuentra suspendida en un alambre con forma de U. Este alambre además posee una parte móvil, con la cual es posible estirar esta película y por lo tanto modificar su área. Con tal de evitar que la película se retraiga debido a la acción de la tensión superficial, se debe aplicar una fuerza F sobre la parte móvil del alambre. Como ya fue mencionado, la fuerza debido a la acción de la tensión superficial es proporcional al ancho de la superficie. Es por esto que esta fuerza F tiene un valor equivalente a la tensión superficial de la película por 2 veces la altura del alambre B. Es importante notar que en este caso la película tiene dos superficies paralelas y opuestas entre ellas. Es por esto que la fuerza es proporcional a 2 veces la tensión superficial. Ahora, supongamos que desplazamos la parte movible del alambre hacia la derecha, por lo tanto estirando la película y aumentando su área superficial. El trabajo requerido para llevar a cabo esta acción será equivalente a la fuerza que se debe ejercer, o en este caso la fuerza F, por la distancia del desplazamiento, aquí delta X. Es decir, el trabajo equivale a la fuerza F por delta X. Ahora, de nuestra definición anterior, sabemos que la fuerza F es equivalente a 2 veces la altura del alambre por la tensión superficial. De este modo, el trabajo requerido para estirar el film o para aumentar su área corresponde a la tensión superficial por el cambio de área. Entonces, de estos dos resultados, es posible definir la tensión superficial, primero como una fuerza por unidad de longitud o como una energía o trabajo por unidad de área. Debido a la acción de la tensión superficial, los líquidos tenderán a minimizar su área superficial. Es por esto que las gotas de agua tienen una forma esférica, ya que esta geometría minimiza el área superficial por unidad de volumen. A raíz de esta tendencia por minimizar su área, es como las superficies de los fluidos se curvan. Debido a esta curvatura, se produce una diferencia de presión entre el lado interior y el lado exterior de la superficie curvada, donde el lado cóncavo se encuentra sometido a una mayor presión. Esta diferencia de presión se conoce como presión de Laplace y puede ser estimada en base al radio de curvatura o geometría de la superficie. Por ejemplo, consideremos una gota de líquido con forma esférica. Un balance de fuerza nos indica de que existe una fuerza debido a la presión interna de este líquido y otra fuerza debido a la tensión superficial. Note que no se está considerando el peso del fluido. Ahora, en el centro de esta esfera, que corresponde a un plano circular, la fuerza ejercida por la presión equivale a el área de este círculo por la diferencia de presión. Y la fuerza debido a la tensión superficial, la cual se ejerce en el contorno de este plano circular, corresponde a la tensión superficial por la longitud de este contorno. Entonces, como no existen otras fuerzas actuando sobre esta gota, igualando estas dos fuerzas, podemos calcular la diferencia de presión entre la cara interna y la cara externa de la gota, la cual equivale a 2 veces la tensión superficial dividida por el radio de curvatura de la gota. Note que para el caso de una burbuja, donde existen dos superficies expuestas al aire, una apuntando hacia afuera y otra apuntando hacia el centro de la burbuja, se debe considerar la acción de la tensión superficial de estas dos superficies.
Entonces, la diferencia de presión entre la cara interna y externa de una burbuja equivale al doble de la diferencia de presión en una esfera de líquido del mismo radio. De esta misma forma, podemos calcular la diferencia de presión en una superficie cilíndrica. Para este caso, consideraremos que la acción de la tensión superficial se ejerce solo en los bordes tangentes a la superficie circular de este cilindro. Entonces, la diferencia de presión en esta superficie corresponde a la tensión superficial por el radio de curvatura. Finalmente, estos resultados descritos pueden ser generalizados a otras superficies donde exista uno o dos radios de curvatura. Para estos casos, la diferencia de presión entre la cara interna y externa equivaldrá a la tensión superficial multiplicada por la suma de los inversos de los radios de curvatura que definen a esta superficie. Otra propiedad que está estrechamente ligada a la tensión superficial corresponde a la mojabilidad de un sólido, la cual se cuantifica generalmente en base al ángulo que forma la superficie de la gota con la superficie del sólido. Este ángulo es conocido como el ángulo de contacto. La mojabilidad de un sólido o este ángulo de contacto, en palabras simplificadas, es un resultado de la diferencia entre las fuerzas cohesivas del líquido y las fuerzas adhesivas entre las partículas del líquido y el sólido. En el caso en que las fuerzas cohesivas son más fuertes que las adhesivas, el ángulo de contacto tendrá un valor superior a 90 grados y al sólido se lo denomina como hidrofóbico. En cambio, en el caso en el que las fuerzas adhesivas superan a las cohesivas, el ángulo de contacto tomará un valor menor a 90 grados y el sólido es denominado como hidrofílico. Ahora, consideremos un conducto de radio muy pequeño, también conocido como capilar, el cual sumergimos en un fluido. Debido a la acción de la tensión superficial y a la mojabilidad del sólido, en la interfase entre el líquido y el vapor que lo rodea dentro de este capilar, se formará una superficie curvada, también conocida como menisco. Debido a la acción de la tensión superficial y a la curvatura de este menisco, es posible que se produzca un ascenso o un descenso del menisco dentro del capilar. A este fenómeno se le denomina capilaridad. Como ya adelantamos, es posible que el menisco ascienda o descienda. Esto dependerá de la mojabilidad del sólido. En los casos en el que el sólido es hidrofílico, el menisco tendrá una curvatura con su lado cóncavo apuntando hacia arriba. Es decir, la fuerza debido a la tensión superficial tendrá una dirección positiva hacia la altura del capilar. Entonces, siguiendo a esta fuerza que apunta hacia arriba, el menisco subirá. El ascenso de este menisco se realizará hasta el punto en el que la fuerza debido a la tensión superficial es balanceada por el peso del fluido que se encuentra subiendo. Entonces, realizando un balance de fuerza, es posible calcular esta altura máxima que alcanzará el menisco. Para el caso en el que el capilar es hidrofóbico, se formará un menisco en el que el lado cóncavo apunta hacia abajo. Entonces, la tensión superficial generará una fuerza que apunta hacia abajo, por lo que en este caso el menisco descenderá. De igual forma, en este caso es posible calcular la altura que el menisco desciende, en base a un balance entre el peso del fluido y la fuerza debido a la tensión superficial. Este resultado posee la misma forma que para el caso en el que el menisco asciende, pero variará en base al término del coseno del ángulo de contacto. Entonces, para capilares hidrofílicos, el coseno de θ tendrá un valor mayor a 0, por lo que la altura tendrá a su vez un valor positivo.
Y en el caso de los sólidos hidrofóbicos, el coseno de teta tomará valores negativos, por lo que la altura a su vez tomará un valor negativo, indicando el descenso del menisco.